Hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer de fe, una mujer de propósito y de servicio. Una mujer que ha entendido que avanzar no es solo crecer en lo económico, sino también impactar vidas. Ella es Mari Benítez, emprendedora, líder y una mujer apasionada por agradar a otros, inspirar y llevar esperanza a través de cada proyecto que Dios ha puesto en su corazón. Y hoy queremos conocer un poquito más acerca de tu historia. Mari, bienvenida. Muchísimas gracias, feliz de estar con Seis in the City. Oh. Las amigas que veo y que me encanta verlas feliz y también compartir de lo que hacen, de su felicidad, de su gozo y de su día a día. Así que feliz de estar con ustedes. ¿Quién es Mari Benítez y cómo comenzó todo este propósito de vida? Bueno, Mari Benítez es una mujer como tú, con ganas de lograr todo en la vida. Soy colombiana, ¡Epa! de Medellín, casada, voy a cumplir 28 años el 31 de este mes. Tengo dos hijos maravillosos, mi hijo Daniel, que tiene 23 años, mi hija Mía, que tiene 17. Soy una mujer de fe, una mujer que me gusta la buena actitud, me gusta compartir, me gustan las amigas, me gustan las personas, me gusta ayudar. Me gusta ser parte de las cosas buenas. Esa es Mari. Qué bueno. Mari, Por eso estoy nosotros, aquí. bueno, yo te conozco hace años Sí. y siempre he visto una mujer impulsadora, pero sobre todo muy, muy positiva. Y hay una frase que dice, la felicidad no es el camino, es la meta. ¿Cuál sería el consejo tú como Mari, como líder, como mamá, como mujer, como empresaria, que le pudieras dar a esas mujeres el día de hoy? En todo este caminar y todos estos años, entendí que uno quiere llegar al fin de semana porque el fin de semana es el momento cuando descansas, cuando ay qué rico llegó el viernes, pero al final la vida es de lunes a domingo. Y Entonces, sin lunes no hay domingo. Exactamente. Entonces, esto ha pasado con los años, no es que yo hace 40 años me levanté siendo la más madura y tomando estas decisiones, sino que en la medida que uno se va tropezando en la vida y empezás a aprender y Dios empieza a enseñarte como un montón de cosas, entendí que la vida es todos los días, o sea, y que todos los días hay que tener cosas buenas y si no las tienes, créalas. Crea los momentos. Eso es algo que yo veo mucho en ti. Sí. Tú eres muy intencional en todo lo que Sí, haces. este fin de semana tuvimos un evento con mi mamá muy hermoso y hablábamos eso con mis hermanos. Dios me dio el don de crear momentos. Qué lindo. Yo me mantengo en eso, o sea, ¿cómo hago para sacar a mis hijos de los cuartos y estar con ellos? ¿Cómo hago para que compartamos? ¿Cómo hago para que hablamos? ¿Cómo hago para que las amigas estemos unidas? ¿Cómo hago? Y esta ha sido mi vida desde siempre. Entonces, contestando tu pregunta, a veces tenemos metas que son importantes llegar a esas metas, pero mientras llegas hay un proceso entre lo que quiero, entre donde estoy y lo que quiero lograr. Entonces, si me enfoco solo en la meta, ¿qué va a pasar con mi vida mientras llego a eso? Hay que ser felices mientras llegamos a la meta. Y aunque yo sé que no todos los días son de felicidad, pero sí podemos tener una buena actitud para lograr lo que queremos. Es que siempre es cuando tenga plata, cuando me gradúe, Exactamente. cuando tenga una casa, y no disfrutamos el hoy. Y es tan básico, es un día a la vez. Pero de hecho mis hijos y aquí tenemos como esta meta de que semana a semana tenemos que hacer algo juntos. Wow. Tienen un día. Voy a decirte que, por ejemplo, mi hijo tiene 23 años y él un sábado se levanta diciéndonos qué vamos a hacer. Ay, que se sabe. Sí, ¿Cuál es el él plan? gusta ¿Cuál es salir el con plan? nosotros y nos divertimos juntos. Lo hace igual también con sus amigos, pero también nosotros somos parte todavía de su agenda. No, y yo creo que eso es súper indispensable, porque es que aquí la soledad, mejor dicho, te mata, y enseñarle a nuestros hijos a que realmente estamos en familia y estamos compartiendo, ¡ay! Yo creo que es una herencia muy bonita Sí. que le damos, porque él va a replicar lo mismo que tú le estás enseñando. Definitivo, así lo Claro. creo. ¿Cuál ha Sí. sido uno de los momentos más difíciles de tu vida? ¿Y qué te ha ayudado a salir de eso? He tenido varios momentos muy difíciles en mi vida, pero creo que el más difícil que tuvimos fue un momento entre Germán y yo en el matrimonio. Creo que ha sido la prueba más difícil, esa y una vez que mi esposo por el COVID
casi muere. Han sido 2 momentos muy difíciles porque es ese momento en que sientes que se te está moviendo el piso y que lo que has construido por años se está derrumbando. Y que a veces no sabes qué hacer. Porque cuando tú tienes el paso 1, el paso 2, el paso 3 claro, y lo haces y te funciona, pues qué bueno. Es muy fácil. Pero ¿Sí o no? Pero cuando empiezas a ver que son corazones, y tú no puedes manejar corazones, tú puedes manejar cosas y situaciones, pero no corazones. Sí, exacto. ¿Y qué hice? Ese día le dije a Dios, llevo 15 años de conocerte y de estudiarte, y de estudiar la palabra y de pasar tiempo contigo. Y yo soy verdadera, pero tú eres más verdadero que yo. Y si tú dices que para ti no hay nada imposible, yo sé que Dios está a favor de mi matrimonio. Y yo sé que no era solo mi matrimonio, eran mis hijos. Sí. Porque tú sabes que todo esto trae, y quiero hablarle a las mujeres obviamente que no han tenido la victoria de pronto que yo tuve. Eso no quiere decir que Dios no dé oportunidades, eso no quiere decir que estás mal, definitivamente que no. Nadie sabe la situación de cada mujer o de cada hombre o de cada matrimonio, estoy hablando de la mía personal. ¿Y qué hice yo? Aferrarme a Dios y a sus promesas, que es un punto muy importante para mí en esto. El permanecer en la fidelidad de la palabra de Dios, creyendo que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y tener la paciencia para, lo mismo que te hablábamos ahorita, ¿dónde estás y qué es lo que quieres? Porque con Dios hay que esperar, a veces no es una respuesta de un momento. Y fueron años difíciles, no fueron meses. Muchas de las cosas que pasan para nosotras las mujeres, lo digo por mí, no estoy diciendo que las otras mujeres lo hagan. Las mujeres somos muy dadas a hablar muchas cosas que no debemos decir. Y recordemos que lo que nosotros hablamos trae bendición a nuestra casa o maldición a nuestra casa. Yo muchas veces no fui la mujer sabia, muchas veces. Y ahí es cuando como que Dios te llama al orden, cuando sientes que ese piso se te está moviendo. Y yo empecé a analizarme mucho a mí. Pensé primero que el culpable era él. ¿Qué decías cuando no eras esa mujer sabia? Por ejemplo, cuando hablas mucho y cuando querés dirigir, cuando ese no es mi trabajo, ese es el trabajo de los hombres. Entonces llegó una promesa a mi vida. Hay un libro que se los voy a recomendar a todas, se llama Cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio. Está en inglés y está en español. Y de hecho está para mujeres, está para hombres. Ese libro se convirtió en ese momento de mi vida como en, suena fuerte pero así es, era como mi guía, como mi Biblia, porque era bíblico. Ella es una mujer que lo escribió, buscó ayuda porque su matrimonio se estaba desbaratando. De hecho, ella se divorció, pero ella le creyó a Dios y se paró en las promesas, empezó a obedecer a Dios y para no hacer el cuento largo, ella salvó su matrimonio, se volvió a casar. El marido se había ido, se casó con otra. Imagínense la historia, el milagro fue wow. Es que Dios es un Dios de orden y esa obediencia lo es todo. Exactamente. Así nos duela. No, porque la obediencia duele. Y te voy a decir cuál fue mi prueba más fuerte. Uno de los capítulos de ese libro hablaba de ganados sin una palabra. Dice que nosotros nos vamos a ganar a los hombres sin una palabra. Wow. Y yo soy de muchas. Sí. Y eso es lo que deberíamos aprender la mayoría de las mujeres. Eso es súper difícil. Te digo que para mí eso fue lo más difícil, como aprender a no hablar, aprender a no opinar, porque hay momentos, y creo que les ha pasado a ustedes, aunque de pronto no hayan tenido momentos tan difíciles como yo en el matrimonio. O más difícil. O más difícil. Por eso digo que es que esta es mi historia y cada una la ubica. Pero fíjate que cuando todas estas situaciones pasan, llega a mi vida este capítulo que dice ganado sin una palabra, y yo decidí en que no iba a hablar, a no ser de que me necesitara. Yo decidí, él no está escuchando bien mi voz. O sea, como tú sabes, cuando alguien grita y uno dice, ¡oh! Y aunque yo no gritaba, mi voz no era bien recibida. Yo me daba cuenta de eso, entonces decidí y meterme mucho con Dios en oración. Me mantenía divina como nunca antes en mi vida, así, punto en blanco. Y oraba desde que me levantaba hasta que me acostaba, y fuera de eso fui muy obediente a Dios y a su palabra, que me decía que hiciera esto, y con dolor. Yo sé que esto suena muy fácil en este momento,
porque es un testimonio, Claro. pero mientras lo estás viviendo es súper, Rasgado, claro, súper súper difícil. difícil, porque además ves que la cosa no avanza y que a veces las cosas se ponen más difíciles, pero vale la pena. Tú sabes que yo le he dicho a ciertas amigas, salir del matrimonio es un infierno Es y difícil. quedarse en el matrimonio también, cuando las cosas no están Escoge tu funcionando. infierno. Pero escoge creerle a Dios. Exacto. Esa es la clave. Porque Pero, Mari, ambos momentos son muy difíciles. Sí. Es que no vale la pena, vale la vida. Sí. Me gusta tu frase. Así es. Yo hoy, por eso digo, mira, porque no quiero dejar mal a las mujeres que de pronto han tomado la decisión de salir, porque uno Yo he no sabe. salido. Por eso. Y uno no sabe, o sea, yo estoy hablando de lo mío y Dios puso esa resiliencia por las cosas Claro. que hayan sido. Y no estoy juzgando a las demás, porque yo no en todo he tenido la victoria. Que esa es otra verdad, porque así es la vida a veces. Y las mujeres que están en este momento, en esta lucha, primero créele a Dios, o sea, vota por tu casa, vota por tu matrimonio, o sea, sigue adelante, ya si ves que Dios te habla, Dios te dice, o sea, también, o sea, ahí va. Lo que Dios nos hable a cada una, porque de acuerdo a nuestra fe también van a pasar muchas cosas. Pero la realidad es que sí, de acuerdo a tu pregunta, ¿cómo pasar esos momentos? Mi esposo le dio COVID, estaba a punto de morir. Tuve una conversación con el médico y él lo único que me dijo fue, tu esposo está muy, muy delicado. Pero le ayuda, él me lo dijo ahí como para, tú sabes, le ayuda que es un hombre joven. Y yo le dije, y es un hombre de Dios y él se va a parar de ahí. Entonces, él me dice, Lo que declaraste en ese sí. momento. Cuando mi esposo entró al hospital, obviamente no nos dejaban visitarlo porque no se puede la COVID. El día de mi aniversario, que fue el 31 de mayo, él estaba en el hospital. Yo iba para mi casa, porque yo me iba para el hospital desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y me quedaba en el carro orando alrededor del hospital, porque yo en la casa no podía. Como amor a Jerico. Sí, no, y porque yo físicamente, ¿qué hago en la casa? Me iba enloqueciendo. Entonces dije, nada, ¿qué voy a hacer? Porque yo saliendo del hospital le dije a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer? Solo dime que este no es el momento de Germán, te lo pido. Y él me dice, haz lo que sabes hacer, porque ya no podía. En mis manos no había nada. ¿Y qué hice? Me monté al carro y empiezo a darle vueltas y vueltas todo el día, todos los días, hasta el día en que salió. El 31 de mayo, el día de mi aniversario. Voy y digo, vengo a visitar a Germán, la que había en turno no me reconoció porque los otros días sí me dejaron entrar. Llegué hasta el cuarto de Germán. Germán cuando me vio, ¿por qué no dejan entrar? Fue un milagro de aquellos increíbles, me dejaron 2 minutos, me dejaron orar por él. Salí de ahí y a la semana salió. Dios mío, qué milagro. Sí. El punto aquí es qué hacer, es busca a Dios, busca la sabiduría de Dios, pero no es solamente buscar a Dios, es obedecerlo en las instrucciones. Esa es la instrucción. Cuando esas cosas pasan, Yo siempre te he admirado tanto porque veo en ti una mujer tan sabia, Mari, y de No, que pronto vamos a llorar veo uno todo esto y se necesita una mujer sabia en un hogar. pero mira, yo quiero decirte algo, Ale, no siempre fue así. Yo sé que tú me admiras y tú conoces una mujer como restaurada, por decirlo, pero no siempre fue así. Por eso hablo como hablo y como con la claridad. Esta, que a veces la gente me ve tan querida y sí soy querida, pero también liqueo en muchas ha habido cosas muchas luchas. y hay muchos Sí, momentos sí. de dudas, hay muchos momentos de equivocarse, de decir lo que no debemos decir, de hacer lo que no debemos hacer, pero vuelve. Señor, yo te pido perdón y si necesitas pedir perdón, pide perdón, Todas las pero veces. vuelve al camino y créele a Dios Exacto. y créele a Dios y haz lo que vas a hacer. Yo a veces sentía que era como que Dios me estaba aguantando, como que, ¿cuál es mi máximo? Porque no te creas, uno también tiene momentos de decir me voy. O sea, es que es la verdad.
O sea, no es que siempre hemos sido los más divinos, los más hermosos. Obvio, claro. Pues, Pero es ser fuerte en ¿entiendes? esos momentos. Claro. Ahí es donde viene la mujer. Ahí es cuando yo digo, Dios, bueno, no, a ver, Dios, si tú dijiste que para ti no hay nada imposible, mi matrimonio no es imposible. ¿Qué fue lo que en ese momento que te tambaleó la vida tan impresionante? Algo Dios estaba sacando de ti en ese momento. Sí. Algo más que Mari no conocía. ¿Qué sacó Dios Hoy en ese soy momento? la mujer que soy, lo que tú ves, por esos momentos. Fíjate que yo le dije a Dios, si este es mi examen, lo voy a pasar y con honores. Yo no fui buena estudiante en el colegio, no lo fui, pero con Dios sí. Yo fui muy obediente a Dios. Yo estaba en esa búsqueda de Dios, esa búsqueda de identidad, esa búsqueda en la vida, que sabes que hay un vacío horrible. Yo me metí a bucear, a hacer zumba, yo hacía de todo en esta búsqueda. Y yo empiezo a decirle a Dios, voy a ser obediente, no me importa. Eso hizo de mí mucho de la mujer que soy hoy. Y yo le dije a Dios, tú eres verdadero, yo sé que tu palabra es verdad y yo también soy verdadera. Una de las cosas que me movía a mí el piso era lo que tú dijiste, que yo enseñaba. ¿Y yo qué enseñaba? Que para Dios no hay nada imposible y que Dios todo lo puede. Entonces cuando yo me enfrento a esto digo, o sea que yo soy el imposible de Dios. No. Mari, ¿y qué le podrías decir, por ejemplo, a estas mujeres que, digamos, ya se divorciaron, que están solitas, que están pasando por momentos tan difíciles, que se sienten que ya como que su vida no hay tiene futuro. un sentido? ¿Cómo podrían salir de ahí? Mira, yo lo único que puedo decirte es mi verdad. Mi verdad es Dios. Por eso hago lo que hago con la otra campaña que les voy a contar. Porque lo único que me dio a mí seguridad en la vida y me trajo como esto que ustedes ven en este momento, yo era la mujer más insegura de la vida. O sea, a mí me temblaba todo, yo no podía hablar. Hoy hablo con esta seguridad porque estoy hablando de mí. Sí. Bueno, y fuera de eso es como que Dios me cogió de aquí, me llenó de su palabra, me entrenó, me llevó a obedecerla y hoy estoy viviendo lo que estoy viviendo. Y lo que estoy viviendo no todo es fácil, ni todo es hermoso, ni todo es felicidad. Sigo teniendo retos, sigo teniendo momentos fuertes con mi propio esposo, con mis propios hijos, porque no quiero generar, esta pues está... No, exacto, no, yo tengo una vida común y corriente, Claro, pero en este común y corriente está Dios todos los días actuando en mi Con vida. él se hace más liviano. ¿Qué le decimos a estas mujeres? Busquen de Dios. En Dios está la respuesta a todo, pero más allá de cuando te digo busca de Dios como una religión, no. Es busca qué es lo que Dios dice en tu momento de vida. Porque todas vivimos un momento. Yo soy una mujer que en este momento tengo 60 años. No es lo mismo que tú. Porque tú estás en un momento diferente de tu vida. Entonces, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú necesitas? Dios todo lo tiene, Dios todo lo puede. Pero no es... Ay, voy a ir a la iglesia a ver qué aprendo. Sí, ve a la iglesia. Yo soy una mujer de iglesia. Todas las semanas voy a la iglesia. Me encanta ir a la iglesia. Mi iglesia es mi casa. Pero es más allá, es como busca la esencia. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu don? Y empieza a enfocar en eso, porque cuando tú tienes un don, empiezas a desarrollarlo, se convierte en tu pasión. Y esa pasión te lleva a una visión. Y la visión las corre Dios. Mari, pero Dios no se muda, o sea, Dios es el mismo. No es el mismo momento tuyo, el mismo momento de ella, el mismo momento mío, pero Dios sí es el mismo, porque Él no se muda, Él siempre está ahí. Qué belleza. Y yo me quedo con la obediencia. Y en esa obediencia también siempre va a ser la misma. Qué belleza. Entonces, le agrego, le aporto a la respuesta que le das a Aleja, ¿qué hace con esas mujeres? Me ¿Qué hace encanta. con todos? Obedecer. No, me encanta lo que estás Obedecer. diciendo y te voy a decir porque una bandera para mí cuando conocí al Señor fue Deuteronomio 28 del 1 al 14. Búsquenlo. Son las bendiciones de la obediencia. Dice que las bendiciones siguen a la obediencia. Esa fue mi bandera cuando yo conocí al Señor. Entonces, volvemos a lo mismo, no es solamente que conozcas la promesa. Es qué vas a hacer con la promesa y qué es lo que Dios dice Cumplirla. que tú debes hacer en esa promesa. Claro. Pero la realidad es que en medio de todo lo que nosotros estemos viviendo, estamos muy bien. Hay gente que vive cosas
muy difíciles. Entonces, si en este momento no tienes sino huevo con arroz para comer, dale gracias a Dios y cómete huevo con arroz. Y el día que te puedes comer el steak o ir al restaurante divino, pues qué bueno también. Cómete y créele a Dios por avanzar hacia allá. Porque Dios hoy te está dando huevito con arroz que es delicioso, pero que mañana te puede dar el steak, el restaurante, el que hoy de pronto no estás en un muy buen momento con tu esposo, pero en la medida que tú obedezcas a Dios, pues vas a empezar a vivir momentos diferentes. Pero empieza a crear el ambiente de tu casa. Yo sé que a veces no es fácil, pero sí se puede. O sea, yo te leo y yo te escucho y yo digo, pusiste a Dios en el lugar que debía de ponerse, en el centro de tu vida. Entonces, ¿cómo no va a responder un papá? ¿Cómo no vas a responder tú a un hijo que te está llamando y te está clamando? Y mira, un punto importante para las mujeres, ojo con quién hablas. Ah, sí. Porque te pueden matar la fe, la acción en un segundo. Ojo con Yo quién hablas, decidí ¿a quién le pides consejos? Tú sabes que yo en ese momento me blindé. Muy pocas personas supieron lo que yo estaba viviendo. Que a veces hablamos mucho, decimos cosas negativas porque estamos heridas, porque duele, porque también sí, eso es hablamos verdad. desde la herida. Claro, y es una herida real, es un dolor real que tenemos que igual validar. Claro. O sea, no podemos negar algo que de verdad estamos viviendo, pero hazlo de una manera sabia. Yo no siempre fui sabia, no siempre hice lo correcto, pero siempre busqué a Dios y busqué la dirección de su palabra. Mari, ¿y qué le podrías decir a esa mujer, a esa Mari joven? Todavía eres una mujer muy joven y muy hermosa, pero a esa mujer de antes, digamos, no sé, 20 años, ¿qué le podrías decir hoy? ¿Cómo abordaría la vida? Tú sabes que yo me he hecho esa pregunta en algún momento. Es más, estuvimos en un retiro hace algunos años, que creo que fue como el último retiro que hicimos, donde tuvimos como esa dinámica y escribimos una carta como a esa Mari cuando era niña. Y lo primero es eso, buscar a Dios. O sea, si nosotros entendemos que Dios es la fuente de todo, tú sabes que la palabra padre, el significado es fuente. Fuente quiere decir que ¿qué necesitas? Dinero, Él es la fuente. Restauración, Él es la fuente. Libertad, Él es la fuente. Hay que ir a la fuente. A la fuente. Siempre. Entonces, eso le diría yo, busca a Dios y busca dirección, porque tú sabes que la ignorancia nos pone mal. Yo cometí muchos errores en mi vida por ser ignorante, en el sentido de tomar buenas decisiones. Fui ignorante en que yo me creí muy fea muchos años de mi vida, fea. Yo fui muy acomplejada. Yo era acomplejada por todo, por mi color de piel, porque mi pelo era crespo, porque, bueno, son tantas cosas. Yo era tan insegura de mí misma, tan insegura que tenía un compañero del colegio que un día me dijo, Juan Esteban se llama, que yo le gustaba. Y yo, ¿tú sabes cuál fue mi respuesta? No, yo no te puedo gustar. Él se queda mirándome como... ¿Y por qué no? Pero esa era mi inseguridad. O sea, ese era lo que yo tenía adentro. Y empecé a entender que también esto es muy importante para las mujeres que no son tan lindas como Ale. Que ella se levanta linda. Nosotros tenemos que... Yo entendí que yo tengo que caminar una milla extra para verme como ella. Hay mujeres que simplemente se levantan lindas, son lindas. Yo le preguntaba eso a Dios, pero le diste cuerpo, le diste pelo, le diste cara, ¿y yo qué? Yo peleaba con Dios, de verdad. Pero hasta que un día entendí que Dios me hizo así y es algo que no puedo cambiar. O sea, ¿cómo cambia mi color de piel? ¿Cómo cambia el pelo? Y el significado de linda. O sea, ¿qué es ser linda? Ahí voy. Cuando yo entendí que si yo caminaba una milla extra es que me tengo que maquillar un poco, arreglarme el pelo, la ropa que me queda bien, no a todo el mundo le queda bien la misma ropa y todo eso. Empecé a sentirme bien conmigo misma. Y ahora tú me dijiste ahorita que todos vivimos muchas inseguridades. ¿Verdad? O sea, pero unas en unas cosas, otras en otras. Pero yo te voy a decir una cosa, que yo tenía una amiga como tú, linda, que decía que era fea, a mí me provocaba como... O sea, me está diciendo... Por favor. No, es que es la verdad, todas vivimos muchas inseguridades. Y me parece muy lindo ese punto que estás tocando, porque creo que, por ejemplo,
por decir las personas que nos siguen en este momento, muchos son como de los 40 a los 60 años, y ahí es cuando comienzan más las inseguridades. Y, aquí, y mira, y te voy a decir algo, que esto Dios me lo mostró en algún momento de mi vida. Y lo quiero decir con responsabilidad y bien. Por favor, recíbamelo bien. Me encanta. Es eso. Tú sabes que yo siempre pensé que las mujeres lindas tenían todo. Por eso yo admiro tanto la belleza. Yo veo una mujer linda y yo se lo digo, te ves espectacular, me encanta tu pelo, porque para mí eso era importante y yo no lo tenía. Hoy lo entiendo. Pero entonces, aquí voy. Entonces yo pensaba que yo no me iba a casar, que yo hijos no iba a tener, o sea, que yo no iba a tener una vida linda, porque pues quién se iba a fijar en mí. Y han pasado los años. Dios ha restaurado mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de actuar, mi actitud, tantas cosas que me han cambiado la vida. Y hoy, y esto va para las mujeres que tú dices que de pronto hoy sienten que no soy la más linda, no tengo el mejor cuerpo, no soy una profesional así que salí de la Javeriana. De la San Marino. De la San Marino, perdón. Qué pena. Me cruzó. Pero la fuente de mi vida ha sido Dios. Y hoy tengo, perdón, no podía tener hijos tampoco. Ese testimonio. Eso es un testimonio que hay que contar. Y hoy tengo 28 años de casada, esta fea que ustedes ven aquí, lo que quiere decir Dios me dio la oportunidad. Así que si eres linda, aprovéchalo. Y si no, puedes hacerlo. Solo empiézate a querer un poco. Empiézate a ver de una manera diferente y haz los cambios que tengas que hacer. Y sí se puede. Hoy tengo los dos hijos que no podía tener. O sea, son 2 milagros increíbles. No soy profesional, pero tenemos empresa, que dicho sea de paso. Que a veces la gente ve lo que como uno vive y cree que uno está... Pero no, es simplemente este juego de la vida, de creerle a Dios, y Dios en todo eso pues va añadiendo. Vamos a sacar como conclusiones de todo lo que has dicho, que me parece tan importante. O sea, se rescata demasiado, es que tienes demasiada Hay mucha tela sabiduría. que cortar. Pero María, a ver, tener a Dios como el centro, rescatamos eso, porque tú tienes a Dios como el centro de Dios tu vida. es mi todo. O sea, entonces ese es el consejo que tú le das a todas las mujeres. Dificultad, Dios, la fuente, hablamos de la fuente. Y también, Mari, escucharte hablar de que te sentías fea, de que de pronto algunas personas te envidian por el éxito, digámoslo así. Cabe rescatar, chicos, los que me están escuchando, chicas, que uno muchas veces pronuncia palabras, pero no sabe el significado de las palabras. Y hay un sistema que te ha encajado a ser hermosa de cierta manera, a ser exitoso de cierta manera. Y no, es que el éxito y la belleza no se miden con la regla que tiene la humanidad. El éxito se mide como Dios te ve, el propósito para el cual fuiste creado acá. O sea, yo me siento una mujer exitosa cuando yo comienzo a escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y me siento una mujer linda porque yo me siento linda y hermosa porque fui creación, soy creación de Dios. Y cada una de ustedes es creación de Dios, así que usted se lo tiene que creer como creación de Dios. No hay mujer linda, no hay mujer fea, no hay hombre bonito, no hay hombre... No, para nada. O sea, cuando tú sabes que Él fue el que te creó en el vientre de tu madre y que te dio un propósito para vivir en esta tierra, tienes belleza y tienes éxito. Sí, pues sabes que conseguir el propósito de la vida, yo creo que es lo más difícil que una persona puede descubrir. Pero te voy a dar una clave. Pues la que yo creo que te puede ayudar muchísimo, y es: nosotros estamos vivos aquí por las personas. O sea, nosotros no vivimos solo para nosotros, ni debemos trabajar solo para nosotros. Y cuando tú trabajas para las personas, en pro de las personas, en ayudar a las personas, eso te da propósito, te abre puertas, te genera conexiones, comunidad. Te das cuenta que la persona que está a tu lado, aunque la veas divina, ella empieza a hablar y te das cuenta que tiene las mismas situaciones que yo, que tenemos las mismas
cosas de pronto tú no las estás viviendo en este momento, pero las viviste o las vas a vivir. Exacto. Porque la realidad es que todas vivimos cosas distintas, hombres y mujeres. Pero cuando tú tienes un propósito claro en la vida, pase lo que pase, ese propósito te impulsa a seguir hacia adelante. Por ejemplo, con esto es tiempo de avanzar. Hemos tenido momentos difíciles, yo en lo personal, no voy a hablar por el resto de las mujeres, donde digo, ¿será que sigo o no sigo? ¿Me entiendes? Porque estás viviendo momentos difíciles Claro, y no tienes ganas. O sea, Exacto, tan tirar la sencillo toalla, como ¿sabes? eso. Es como O sea, que no tienes quiero fuerza. pensar en eso. Pero como hay un propósito y es como un ancla que Dios pone en el corazón de uno. Dios me ha dicho a mí en momentos, ¿qué culpa tiene la gente de lo que tú estás viviendo? Keep going. Y cuando menos piensas te encuentras a alguien como lo que tú dijiste ahorita, yo voy, aprendo, me encanta la gente que va ahí, lo que Me nutro, conocemos, exacto. porque de verdad es algo súper chévere. Eso es como una gasolina, como que Total. es como que Dios te está hablando, keep going, o sea, sigue haciendo lo que estás haciendo. Y la verdad, esto le hace la vida a uno amena también. Amena, exacto. Siempre únete a personas de fe, personas que te jalen a la vida, a lo bueno, a lo correcto, a que creas en ti misma. 2, bueno, el número 1 es buscar de Dios, como ya lo hablamos. El 2, no te quedes sola. 3, busca una iglesia de una buena enseñanza, que sea basado en la palabra de Dios. Porque para mí la iglesia ha sido muy importante desde el día en que nosotros llegamos aquí. Es que es una comunidad. Sí, la verdad que sí. En ese orden tú conoces personas, esto te da propósito. Yo tengo personas dentro de la iglesia que sirven, conozco, que les da propósito, están solas. Pero ¿qué hacen? Van a la iglesia, conocen gente, sirven, hacen comunidad, van a grupos y vuelven a la vida. O sea, al final, este reino de Dios es, ¿por qué vino Jesús? Por las personas y a establecer el reino de Él en el cielo, aquí en la tierra. ¿Sí o no? Y eso es lo que nosotros debemos hacer de igual manera, ayudar en la medida, obviamente, en que podamos. Vivir a Dios hasta este momento te ha llevado a tener muchos emprendimientos, porque siempre estás en pro de pensar en la necesidad del otro. Cuéntanos de esos emprendimientos que tienes en este momento, porque es que yo amo este. A ver. Yo también. Porque claro, estamos hablando de niños, ¿no? De niños, sí. Fíjate que este emprendimiento llegó a mi vida en el año 2007. La pastora me entregó un panfleto o un flyer donde hablaba de hacer regalos para los niños y yo decía, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y obviamente lo hicimos con la iglesia, a quien llegamos y habían una pareja muy linda que quiero muchísimo, que es Julito y Ana Barberi. Ellos tienen un comedor comunitario con su hermano que es pastor en Jumbo, Cali, en el Valle. Como de 300 niños que son, obviamente viven en zonas muy desprotegidas y con situaciones muy difíciles, y decidimos empezar a hacer regalos para ellos y llegaron estos backpacks que para mí son maravillosos, porque tienen el mensaje más poderoso y es que Jesús los ama. ¿Y qué hacemos con esto? Las personas se los llevan a su casa. Tú escoges 1, 2, 5, 10, las que tú quieras, lo compartes con tu familia, compañeros de trabajo y de esta manera potencializamos la campaña. Empezamos, como les dije, en el 2007 con 300 niños, ya hoy hacemos más de 5,000 niños anualmente. El año pasado pasamos por ahí mucho la meta. Ya no es solamente Navidad, lo hacemos todo el año. Hemos llegado a más de 65,000 niños en la historia y sus familias. Y lo lindo de esto es que cada backpack tiene la oración de fe, porque tú sabes que los regalos, dice Dios en su palabra, que abren los corazones de los niños. Y entonces cada niño recibe al Señor, sus madres también, y de esta manera extendemos el reino. Estamos creciendo mucho con la campaña. Yo les pido también a las que están oyendo y a los que están oyendo que se unan. Yo les puedo mandar como toda la información. Esto es una manera, esto es un propósito de vida muy grande. Ya llevamos muchos años, hemos llegado, a 13 países. Y cómo hemos venido creciendo.
Dios va haciendo las cosas. Año siguiente alguien me dice, ay, mira, yo tengo una comunidad en Honduras, ¿cómo hacemos para llegar? Empezamos a averiguar en Venezuela, en Cuba, en Panamá, y así Haití, República Dominicana es uno de los países fuertes también. Colombia es el más fuerte porque es para nosotros como la frontera más fácil, por decirlo de alguna manera. Y llegamos a muchas ciudades y pueblos. Llegamos a todo tipo de niños, estamos hablando de niños huérfanos, niños con SIDA, niños enfermos, niños recolectores de basura, cosas de todo tipo de testimonios tenemos. Así que bueno, les quiero pedir que se unan a la campaña. Esto es si algo me apasiona a mí en la vida, es esto. Pero entonces, ¿qué va en el...? Bueno, tú eliges la edad de los niños, si quieres hacer para 1, 10, 15 o los que tú quieras, y si dices, por ejemplo, una niña de 5 años... Por ejemplo, yo te digo, Mari, yo quiero 10 bolsitas de esas. Entonces tú las coges y tú eliges de qué edades quieres. Entonces vas a llenar aquí lo que tú quieras. Okay. Lo más importante es que tenga juguete, porque la mayoría de los niños nunca han tenido un juguete. Que tenga juguete, ropa, algo de artículos personales y para el colegio. Necesitamos ayuda en todos los sentidos, en personas que nos ayuden a empacar, en personas que ayuden a revisar, porque esto tiene toda una logística. Claro. Fuera de eso, esto se envía a los países. Tenemos también que en dinero, porque pues esto cuesta enviarlo. Claro. Y también personas que nos ayuden en la logística de todo lo que la campaña conlleva. Mari, muchísimas gracias. Nos quedamos corticas con esta entrevista. No, faltó tela de cortar. O sea, Mari es una mujer que, mejor dicho, si la dejamos hablando el día de hoy, nos va a dar cátedra completa porque es muy usada por Dios. Gracias por dejarte usar, gracias por abrirnos las puertecitas de tu casa, dejarnos entrar en tu sala y compartir con todas estas mujeres, ¿verdad, chicas? Con todos estos hombres, mujeres que necesitan tanto. Y esta no va a ser la primera. Me encanta la iniciativa que tienen. Cuando las vi, me reí, porque lo quiero decir en el buen sentido. Hay cosas que son muy divertidas y como bobas, por decirlo de alguna manera, pero me encanta. Lo digo en el buen sentido porque necesitamos eso. Necesitamos reírnos, claro. Necesitamos momentos así en la vida, porque a veces terminas de trabajar, estás cansada o estás como que necesito relajarme y me encuentro a las 6 sin decir lo digo de verdad, me pareció súper simpático todo lo que hacen y bueno, cuando me llamaron me encanta unirme a lo bueno, me encanta y de verdad las felicito. Gracias. Sigan adelante, no importa lo que pase, no importa lo que les digan, porque están teniendo éxito y esto me gusta, que se los dije. Empezaron algo jugando, por decirlo de alguna manera, y Dios les ha dado propósito. Amén. Total. Sí, o sea, porque esto que está pasando con ustedes no es una casualidad. Dios está en esto y ustedes ya tienen cautivada la atención de las personas y eso es muy difícil de conseguir. Así que como que ya la tienen. Por eso queremos hacer este espacio, este tipo de espacio. Sí. Qué bueno. Gracias por darme la oportunidad. La primera. Ajá, la primera de muchas. Pero bueno, yo oro y bendigo este grupo de Seis in the City y creo que van a ser bendición para millones. Amén. No para miles, porque ya son para miles. Sí. Así que para millones. Y bueno, estoy para servirles. Muchas gracias.